Bueno, buenas tardes y noches, y gracias a todos por vuestra generosidad y vuestro afecto. Y gracias a mí por sus palabras. Antes de empezar, permitidme una licencia, ¿no? Nací en Castilla-La Mancha. Mi mujer es de Andalucía. Mis hijos son madrileños. Tenemos familia en Cataluña. Mi apellido es de origen vasco, ¿no? Y disfruto la amistad de buenos amigos gallegos. Tenemos que expulsar de las instituciones y de la vida pública de nuestro país a todas las personas que no tienen la capacidad intelectual ni el sentido común para entender que somos una familia sentada a la mesa de nuestro territorio con el maravilloso idioma de Cervantes y una extraordinaria cultura tan extraordinaria, plural y bella, que somos la envidia de algunos países vecinos y no tan vecinos. Debemos impedir que nos dividan, que nos enfrenten, que nos separen, para servirnos en los platos insaciables de sus egoísmos, de su diabólica maldad y codicia. Debemos impedir que se rían a escondidas de nosotros, pues somos un pueblo maravillosamente culto y trabajador, y no merecemos tener en nuestra vida institucional y pública semejantes espectáculos, ¿no?, de ciertos diablillos, ¿no?, por la vida de nuestro país y la de nuestros hijos. Bueno, a ver si me tranquilizo. Bueno, vamos a empezar con el tema de la educación, ¿no? Hoy de nuevo me dirijo a las personas de bien, a los intelectuales de verdad, a aquella parte del pueblo mayoritaria que cuando nos preguntan qué queremos que sean nuestros hijos, pues respondemos que sean felices y buenas personas. Me dirijo a los que trabajan y reparan con su esfuerzo diario el escándalo de tanto despropósito y de tanta maldad, generados por ciertos hombres de poder y doctores de la ley, por aquellos gobiernos que optaron por engañar en vez de educar a sus pueblos. Hoy, como siempre, debemos luchar por preservar y cuidar nuestro bagaje histórico y cultural, el humanismo, nuestra historia, evitando que caigan en las manos de los medios de producción, de las empresas, de las multinacionales, de los manipuladores compulsivos de la información. Debemos impedir que nuestros hijos persigan como meta y único fin el éxito material, haciéndoles ver que su felicidad pasa por ser hombres y mujeres útiles para sus semejantes y para la vida. Porque la vida, nuestra vida, no se acaba con la muerte. Nuestra vida no es un capricho de la naturaleza sin más. No estamos aquí abocados a un materialismo y consecuente egoísmo, es decir, para aprovecharnos de todo cuanto nos rodea en una carrera sin tregua por consumirlo todo y acabar con el planeta cuanto antes, viendo a los demás como feroces enemigos. No, esto no es así. No estamos aquí para arruinar el maravilloso milagro de la naturaleza, ¿no? Nuestra vida es el misterio que contemplamos en el día a día de los hombres y mujeres que por un esfuerzo de siglos llevan en el brillo de sus almas los conceptos o los elevados conceptos de humildad, sencillez, sacrificio, respeto, fraternidad, amor. Conceptos sin los que no sería posible la vida de nuestra especie en el planeta, porque nos convertiríamos en extraños y violentos enemigos. Conceptos que gracias a la evolución están en la conciencia de todo hombre civilizado, pues todo lo existente cambia para adquirir grados superiores de perfección. Repito lo que nos dice la ley de la evolución. Todo lo existente cambia para adquirir progresivamente grados superiores de perfección. Hoy más que nunca debemos luchar por salvar esta Europa que envejece enfrentada a ella misma. Escocia, Gibraltar, la Bretaña, valones y flamencos, vascos y catalanes, Groenlandia y Noruega, Córcega, Sicilia, Chipre, etcétera, etcétera. Una Europa que está siendo conquistada sin piedad por otras culturas. Y debemos hacerlo sin temor, con convicción y valentía, sin prejuicio, renovando uno de los principales valores cristianos. Es decir, amar a nuestro semejante como a nosotros mismos. Debemos luchar por nuestro mundo, impedir que se deteriore, fragmentado de materialismo y odio, para lo cual una de las mejores herramientas es que tengamos una buena educación. Educación sin la cual no sería posible ni el presente ni el futuro, ni la familia, ni el pueblo, ni el país, ni la humanidad. Y que se define dicha educación como las formas correctas, respetuosas y agradables para dirigirnos y alternar con los demás. Sin educación y respeto al prójimo
no hay paz colectiva posible, pues no podríamos evitar roces y conflictos. Una educación que tiene que ser sencilla, natural, espontánea, sin hipocresías, diciendo la verdad con respeto, mostrando y exhibiendo siempre lo mejor de nosotros mismos. Educación que en el plano social se refiere a nuestra convivencia, ya sea ciudadanía, o sea, ya sea en la ciudad, ya sea en el pueblo, ya sea en la aldea. Es decir, la virtud de cumplir los derechos y deberes dentro de la vida social, siendo esencial cumplir la ley convenida. No se pueden exigir derechos en la sociedad donde no se respetan los deberes. Las ideas sobre la educación intelectual, física y moral de los jóvenes, de los niños y jóvenes que quiero transmitir, son ideas que están en autores como Pestalozzi, Spencer, Montessori, Leante, Mace, Juarros, Alfonso, Eleizegui, Richter, Rousseau, Jaramillo, Ortega y Gasset, Einstein y demás. En primer lugar, sobre la educación intelectual de de los niños y jóvenes, decir que tenemos que esforzarnos en su educación intelectual, ofreciéndoles ideas buenas y positivas de la vida y del mundo, que les hagan sentirse a gusto en el esfuerzo diario por mejorar y alcanzar en su formación espiritual cada vez una cota más alta, ¿no? Así habremos hecho que adquieran una conciencia de amor a la vida y al trabajo, ofreciéndoles un futuro de desarrollo y de felicidad. No olvidemos que son las ideas las que nos proporcionan una conciencia, y es la conciencia la que mueve nuestra vida, nuestra personalidad y nuestro carácter, siendo este feliz o desgraciado dependiendo de las ideas que tengamos del mundo y de la vida, de las ideas y los juicios que nos hayamos formado. Voy a exponer 6 puntos a tener en cuenta en la educación. Primero, la educación debe comenzar por la sensación. Las ideas, conceptos, raciocinios y juicios se forman con las primeras materias que entran por los sentidos, o puertas de la mente, con las sensaciones. Las sensaciones son los pilares sobre los que descansa el edificio intelectual. En el pequeño cerebro del bebé, lo primero es diferenciar sensaciones, ruidos, sonidos, formas, sabores. Las primeras sensaciones que el espíritu puede asimilar son las sensaciones indivisibles de resistencia, de luz, de sonido. Primero son los estados de conciencia simples y después son los estados de conciencia complejos. La primera regla es que los niños deben estar en los primeros días de su vida en ambientes donde reciban sensaciones de paz, cariño, alegría, altruismo, luz, sonidos agradables. Objetos de formas simples pero diferentes en su colorido, sonido, resistencia, que se complicarán según el interés del niño, porque en cada una de nuestras facultades hay mayor aptitud para recibir impresiones vivas durante la actividad espontánea que acompaña a su evolución que en cualquier otro periodo. Los niños deben ir al campo, a la montaña, deben oír música, ver esculturas, pinturas, porque estas sensaciones hacen que se formen las más puras y trascendentales ideas. De esta forma, con el mínimo esfuerzo intelectual se consigue, el mínimo esfuerzo intelectual del niño se consigue el mayor y más firme resultado, ¿no? Segundo, en su formación intelectual la pedagogía debe ser educativa y no instructiva. La pedagogía, que tiene por objeto de estudio la educación, es decir, enseñar cómo enseñar a los que enseñan, ¿no? Pedagogía educativa porque nuestros jóvenes deben saber discurrir, razonar, interpretar, en presencia de cualquier hecho o problema. Esto es, formar un perfecto encasillado de conceptos y en su cerebro para cuando llegue la instrucción llenar esas casillas de los conocimientos concretos y definidos. El cerebro educado es un espacio donde las ideas están bien clasificadas, ordenadas y relacionadas por grupos unidos por la perfecta conciencia de ellos, a la espera de la instrucción. La pedagogía instructiva o instrucción quiere decir posesión de conocimientos concretos, más o menos numerosos. El cerebro instruido es una cesta de conocimientos revueltos sin orden ni concierto, ¿no? Cuando los niños son instruidos, pero no educados, son intoxicados intelectualmente, de manera que no saben discurrir ni pensar por sí mismos. Por ejemplo, si 2 individuos saben tocar un instrumento musical, ¿no? Ante una obra nueva, por primera vez, el educado en música la podrá interpretar a la primera, pero el instruido deberá estudiar la obra una y otra vez hasta que al final la podrá interpretar, ¿no? De la misma forma, el médico instruido no sabe lo que se hace ante una enfermedad que se presenta con caracteres distintos a los estudiados en el libro. El educado en medicina pues sabrá adaptar sus conocimientos a una enfermedad con carácter diferente a la citada en los libros. Por esto, la segunda regla al enseñar
es que no aprendan de memoria nada de lo que nosotros sabemos. Debemos hacer que lo comprendan, aunque luego no lo sepan de memoria. Las ideas deben ser elaboradas por su propio cerebro y a la vista de las cosas y de los seres. Las deben discurrir por su cuenta. Lo contrario sería como darle los alimentos ya digeridos, ¿no? Bueno, el tercer punto, ¿no? Que la curiosidad, la imitación y el instinto del juego se deben respetar y atender por aquella ley fisiológica de que la apetencia es una necesidad no satisfecha. Siempre que muestre interés debemos facilitarle su observación. Así como la curiosidad es la apetencia pasiva de conocimiento, la imitación y el juego es la gimnasia de la inteligencia activa, puesto que ésta trabaja. Sin olvidar que el niño imita más un acto por la personalidad del que lo ejecuta que por su interés inmediato. De ahí cuando la madre le canta a un niño 5 lobitos, el niño lo repite, pero porque es la madre, ¿no? Porque si esa misma relación óculo-manual se la dice el pediatra, el niño ni le hace caso. Para el pediatra no es nadie para el niño, ¿no? Por eso lo mejor que les podemos ofrecer a los niños son bellos y sanos ejemplos. El juego infantil es un acto agradable que cultiva el cuerpo, la mente, el espíritu y desarrolla las cualidades instintivas y la espontaneidad. El niño en el juego cultiva los músculos, las vísceras, desarrolla sus sentidos y su memoria, aprende a tratar a sus semejantes, a obedecer y cumplir reglas y expande y libra su energía individual. El imponer quietud a un niño es uno de los grandes errores, ¿no? Si reprimimos sus energías físicas o la expansión de su inteligencia, produciremos en él más adelante graves problemas como la nutrición deficiente, malos instintos, agresividad. El niño sano es juguetón y el niño que juega es sano de cuerpo y alma, ¿no? Debemos vigilar los juegos, ¿no? Para que no sean intolerantes, violentos, intransigentes, dándoles, si es necesario, ejemplos de altruismo, de tolerancia, de calma, de suavidad, compartiendo con ellos sus juegos y diversiones. El ejemplo es siempre la mejor lección. Los pequeños peligros o contratiempos en sus juegos dan al niño la experiencia necesaria para que espontáneamente surja la prudencia, mesura, reflexión. El papel de los padres y educadores es evitar los peligros, que se queme, que se haga daño. Cuarto, la educación y adquisición de conocimientos debe ser agradable. Debemos guiarnos por los naturales instintos intelectuales que por la curiosidad e intuición guían al niño. Toda actividad que no es agradable es enfermiza y no consigue los efectos educativos. El niño, por instinto, tiene deseos de actividad y unas ansias grandes de saberlo todo y curiosearlo todo. Le agrada la observación de todas las cosas y los pequeños descubrimientos que realiza en todo lo que encuentra a su alcance, siempre que corresponda a sus instintos. Quinto, reglas en la educación intelectual. Teniendo en cuenta que la curiosidad, el deseo de juego, la imitación nos indican la importancia de la espontaneidad y la evidencia de que el niño se encuentra a gusto, motivado, feliz, debemos proceder a. De lo simple a lo compuesto, objetos de formas, colores, sonidos simples, hacia otros más complejos. B. De lo indefinido a lo definido. A los niños les llama más la atención los colores que las formas, los gritos que las palabras, por su simplicidad en el desarrollo intelectual, ¿no? C. De lo concreto al abstracto. De los hechos y fenómenos tangibles que afectan a los sentidos a la ley que los preside. Por la reunión de muchos hechos sencillos se llega a generalizar. Se va de lo particular a lo general. D. De lo empírico a lo racional. Es decir, de la experiencia a la teoría, de los hechos a su explicación. Por eso la educación debe ser experimental para sacar principios, ¿no? Aprender antes a hablar que la gramática, aprender antes a andar que saber los músculos y huesos que intervienen. Aprender si hay que saber antes copiar del natural que saber las leyes de la perspectiva, ¿no? El niño educado contra su naturaleza e instinto se torna enfermo, triste, tímido y se queda a un nivel intelectual muy bajo. Sexto, periodos en la educación intelectual. Aquí decir que el organismo y la mente evolucionan por cambios que se verifican cada 7 años. A los 7 años comienzo del desarrollo intenso de la inteligencia. A los 14 años de edad, a los 14 años son una edad crítica, ¿no? Porque ahí se dan las variantes del sexo y modo de ser individual. Cada 7 años se desarrolla uno de los elementos constitutivos del hombre. En este sentido hablamos de 4 periodos, ¿no? El periodo de autoeducación, que es sensorial y material, desde el nacimiento hasta los 7 años. Comprende el desarrollo del cuerpo físico del niño. Su inteligencia se alimenta de sensaciones, propiedades generales de la materia.
Su cerebro almacena conocimientos simples de adaptación física, equilibrio, atracción, sonidos, aprende a hablar, luz, formas, volúmenes, peso, tacto. Al porqué de las cosas debemos de contestarles con ejemplos que le dejen una sensación, es decir, que le entre por los sentidos, ¿no? Si, por ejemplo, se dice ¿por qué da el sol calor?, ¿no? Pues se le enseñará una cerilla y se le dirá que porque arde y da luz, da calor. Así, sencillas audiciones, visión de paisajes, pintura, escultura. El niño debe desarrollarse entre sensaciones de alegría, calma, perfección y vida. Es muy perjudicial asustarles e inculcarles ideas de miedo. No se le dirá lo que es malo, sino lo que es bueno y debe imitar. B. Periodo de educación vital, desde los 7 años hasta los 14 o 16. Corresponde al desarrollo del elemento vital del pequeño ser. La memoria adquiere su madurez. El niño debe permanecer en el seno de la familia, porque si en los primeros años de vida necesitaba del cuerpo físico de la madre, es decir, de la lactancia, después, más tarde, necesita del temperamento, del magnetismo de la madre. Bañarse, ser limpio, comer sanamente, ejercicios apropiados, respirar buen aire, pasear por el campo. Acostumbrarle a los pequeños trabajos domésticos, hacer la cama, limpiar el calzado, dejar todo en orden, prepararse los alimentos y el plato, fregar lo sucio. Sentir su valor como hombre y mujer que se basta a sí mismo, le despojan de todo sentimiento de orgullo y le adornan de virtudes, ¿no? De aquí la utilidad de las excursiones al campo, a la montaña, donde uno es el amo y señor de sí mismo. Y aquí de también decir que el aire puro y oxigenado es indispensable al normal desarrollo cerebral. Recordar cómo Einstein nos recuerda a sí mismo sus paseos con el abuelo por el campo y cómo a él lo que más le impresionaba era la luz jugando con el agua del río, ¿no? Y de estas impresiones, pues luego todo lo que desarrolla sobre la luz y demás, ¿no? Si maltratamos físicamente a los niños, pues hacemos que se rebaje su dignidad personal. Y esto va en detrimento de una incipiente fuerza de carácter que necesita luego el adulto para luchar por la existencia. C. Periodo de educación del sentimiento, que es sentimental, épico, pasional. Comprende desde los 14 hasta los 21, en que comienza la mayor edad fisiológica. En este periodo las pasiones, los sentimientos de muy diversa índole, vienen a tomar parte activa y esencial en las manifestaciones de la vida. Atracción de los sexos, apasionamientos fáciles por ideas, tendencias y aspiraciones. Periodo de emociones épicas, que diría Marañón, ¿no? El niño se convierte en adulto. La memoria está en su madurez y las apetencias intelectuales en su apogeo, por lo que para su educación intelectual se requieren extensos conocimientos de pedagogía y psicología. Los libros escogidos son magníficos e insustituibles directores de la educación, pero sabiendo que dicha educación verbal no puede hacerse en los libros, sino con la observación de la naturaleza y de la vida, que es donde está la verdad. El estudio exclusivo de los libros conduce muchas veces a la erudición, que no es ni una verdadera educación ni sabiduría, sino más bien una intoxicación intelectual. Los padres deben inculcar el amor al campo, a la naturaleza, a la música, a la pintura, a todo lo grande y noble, en donde encontramos las más puras y elevadas emociones que desarrollan el sentimiento hacia elevados planos. D. Periodo de educación mental racional. Comprende desde los 21 años en adelante. Debido al tiempo y demás circunstancias, solo decir que los elementos humanos predominantes como la materia, la vitalidad, el sentimiento, la mentalidad y la espiritualidad se están cultivando, de hecho, en todos los momentos, desde el nacimiento hasta la muerte. La educación total del niño ha de ser hecha con cariño, con amor, que es la gran arma educativa. Nadie, como los propios padres, pueden guiar al pequeño en sus primeros años, ¿no? Los niños educados sin cariño ni dulzura, pues son seres amargados, fáciles para sentir odios, rencores, violencias y pasionalismos de todo género. Y también aquí citar a Einstein, ¿no? que tiene una definición sobre la educación maravillosa, que dice: es la verdadera labor del maestro despertar la alegría por el trabajo y el conocimiento. Es decir, no tenemos nada que hacer con nuestros niños y jóvenes, sino que sean alegres cuando están trabajando y cuando están conociendo. No hay una buena educación intelectual sin una educación física previa y conjunta, ¿no? Porque no podemos abrir a la ciencia y al arte un cerebro anémico, malnutrido, con los sentidos en mal estado, precarios, ya que muy pronto el nerviosismo, los insomnios, la anemia general, la desnutrición serán las circunstancias que nos encontraremos de tal pretensión. Bueno, después
un segundo punto que es para mí también muy importante, que es hablar de la educación moral de nuestros jóvenes, que es el futuro, ¿no? Moral, de moris, costumbre, del sánscrito ma, medir. La moral es un sistema de costumbres ordenado hacia un fin de convivencia humana, y se ordena y practica en el ámbito religioso, social e individual. La moral religiosa o teológica se basa en cumplir la voluntad de Dios, dirigiendo nuestros actos de acuerdo con la ordenación universal. La moral social consiste en hacer todo lo que causa un beneficio a la sociedad y su armonía, ¿no? La moral individual se basa en el deber y la razón, esto es, en la conciencia. Para esta educación es clave el instinto del niño por imitar todo cuanto ve. De ahí que debamos ofrecerle ejemplos saludables en ambientes de virtud, de afecto y de respeto, ya que esta educación es la única garantía para mantener la paz y el bienestar de nuestra sociedad. Es decir, la educación moral. La educación moral debe dirigirse a la perfección espiritual, meta de la evolución humana. Para llevar a cabo esta educación no es muy sencillo, solo tenemos que tener una buena intención y un buen ánimo en la relación con nuestros hijos, ¿no? O con los niños, con los jóvenes. Repito, para llevar a cabo esta educación solo tenemos que tener una buena intención y un buen ánimo en la relación con los niños. Debemos fundamentar la educación moral guiándonos por la ley de la causalidad, o causa y efecto, acción y reacción. Así, dependiendo de sus actuaciones, el niño deberá, de sus actos, deberá aceptar sus consecuencias. Pues como dice Spencer, aunque sea un lenguaje antiguo, los castigos artificiales nunca han corregido a los culpables. De esta forma el niño aprende que existe una justicia natural, base de un buen comportamiento social. Si el niño tira un objeto, deberá recogerlo. Si estropea o ensucia la ropa a propósito, pues deberá salir con la ropa sucia o estropeada, y si no, pues se quedará en casa por la vergüenza y no saldrá, ¿no?, a jugar. De este modo recibe nociones de lo bueno y de lo malo, por la consecución de sus actos, haciéndole ver una justicia natural en todo cuanto hace. Esto evitará los conflictos entre padres e hijos, conservando el cariño y el respeto en ellos. No debemos enseñarles a pegar a los objetos cuando la responsabilidad de la culpa ha sido de los niños, ¿no? Así pues, concluyamos, ¿no?, que entre la severidad de la antigua educación y la falta de autoridad, la falta de contenido y la falta de moral de la educación de nuestros días, debemos educar con el buen ejemplo, para lo cual los formadores, padres, profesores, deberían estar dispuestos a ofrecer a los niños, los adolescentes y adultos, su más noble, espiritual y provechosa conducta para la humanidad. En la relación con nuestros hijos debemos lograr ser sus mejores amigos, pues la amistad es el encuentro de dos almas virtuosas, y qué mejor forma de relacionarnos que esta afinidad espiritual, ¿no? ¿De qué sirven los lazos de la sangre? Padres, hermanos, familiares, si no existe una verdadera amistad. Y decir que el amor logra su máxima expresión cuando los seres que se aman son amigos por encima de todo, ¿no? Observemos y aconsejemos a nuestros hijos para evitarles el mal, pero dejemos que sean responsables de sus acciones y asuman las consecuencias de su imprevisión, porque así verán lo bueno y razonable que era el consejo que se les había dado. Si el niño coge una cerilla, pues se le advertirá, pero se le dejará hacer, ¿no?, vigilándole. Así el niño tendrá cada vez más confianza, respeto, obediencia y alegría a sus padres, viéndoles como amigos cariñosos, ¿no? Pitágoras nos aconseja diciéndonos: perdona a tu hijo si oculta o confiesa su falta, pero no si la niega. Debemos evitar reprimendas y castigos, por la continua irritación del ánimo no nos ayuda en el camino de la perfección moral, sino que la retrasa, ¿no? Aconsejemos, no ordenemos. Dulzura crea dulzura, acritud crea acritud. La mejor manera de gobernar es no gobernar demasiado. Nuestros impulsos violentos y mal dominados, nuestros cabreos, no deben de ser un elemento en la educación de nuestros hijos. Y hablemos de la educación religiosa, pero quitándonos todo tipo de prejuicios, pues religión viene de religare, que es unir, ligar, amarrar más fuertemente. Si el arte que persigue la belleza une a los hombres, si la ciencia que persigue la verdad también los une, ¿cuánto más no los puede unir la religión que persigue hacer el bien? De tal manera que toda educación que nos haga sentir hermanos de los demás será religiosa, y no lo será la que nos separa y aleja de nuestros semejantes. La religión no puede aprenderse, ha de sentirse, no puede enseñarse con palabras, sino con el ejemplo. El niño puede ver lo que es bueno, lo que es malo, lo que es virtud y lo que es vicio, y sacar sus conclusiones para relacionarse con los demás, realizando de forma espontánea actos
fraternos de hermandad, ¿no? Ha de ver y sentir, eso es importante, ¿no? Ha de ver y sentir, observando la naturaleza y sus increíbles armonías, la idea de Dios, sabiendo que nadie puede tener un concepto de Dios más elevado que el que su inteligencia le permite. Pues a Dios no se le no se le mide por la inteligencia de los hombres, ya que ni los más inteligentes comprenden el caos convertido en cosmos, ni el de las aguas del Génesis fecundadas por el Espíritu de Dios, es decir, el milagro de la vida. Para rezar, practicar ceremonias y ritos se debe comprender su significado, porque si no, matamos el sentimiento religioso, germen en el corazón de todo niño. Las ceremonias, ritos, oraciones, solo cuando salgan del fondo del alma los sentimientos que las originan. Así la ley fisiológica o vital de la apetencia no satisfecha, nunca de forma forzada o artificial. La entrada en un templo debería ser como la entrada en mundos superiores, por el buen comportamiento y un deseo, y el deseo de una moral y una justicia por encima de todas las cosas. Bien y mal, justicia e injusticia, cariño y odio, tolerancia y despotismo, son los extremos a diferenciar en la educación moral, los cuales exigen una virtud indispensable, que es la sinceridad. El niño que dice la verdad tal como la siente debe ser ejemplo del comportamiento a seguir, aunque perjudique a algún adulto. Bueno, después de estas ideas sobre educación religiosa, decir que el primer paso en la educación moral es el de la educación física. Si cuidamos nuestro cuerpo y nuestros órganos, elevamos nuestro nivel moral, pues damos al espíritu un instrumento más perfecto. Decía Rousseau que la higiene es más una virtud que una ciencia, y el Eizegui añade que las pasiones impuras, sus prematuras presentación en los niños y hasta las alteraciones de las mismas son consecuencia de un organismo enfermo, de un crecimiento desviado y de una naturaleza pobre. Cuando los niños se apasionan por los juegos y deportes, pues evitan todo tipo de conductas perjudiciales, ¿no? Tabaco, alcohol. Pero dejemos esta evidencia y hablemos sobre el papel de la madre en la educación moral. Y es que nadie puede mostrarse indiferente a la belleza, ternura y dignidad de una madre, pues sufrirá grandes amarguras. Y es que la madre debe ser dulce aun reprendiendo o castigando, una dulzura humilde, comprensiva. Las palabras y acciones de la madre deben de poseer un aura de amor y caridad. Las mujeres se componen, se engalanan y arreglan para seducir e ilusionar. Y saben que cuando son madres, igual que existe una coquetería del cuerpo, existe una coquetería del alma, que ellas entregan por completo al niño. Las madres imponen la ternura y la belleza, pero también deben conquistar la serenidad para imponerla a sus hijos. No regañéis a gritos, no os descompongáis. Así es como cumplen su sagrado deber de disminuir la brusquedad, rudeza y tiranías de los instintos. No se nos olvide jamás, ¿no? Porque pensemos que el recuerdo de una madre es como una antorcha que ha de iluminar ya la vida entera, ¿no? De esta forma, los padres constituyen la atmósfera moral que el niño necesita para consolidar su personalidad y caminar hacia la felicidad relativa de este mundo. Reiteremos que la relación con nuestros semejantes y demás seres es la parte moral y social de todo sistema filosófico o religioso, y su objeto es adquirir o cultivar las cualidades necesarias para vivir en armonía con nuestros semejantes y con los demás seres del universo. El hombre solo podrá ser feliz si cambia su egoísmo, fruto del materialismo, por el amor. Amor que es la primera ley del universo y sin la cual el universo no se habría creado. La felicidad y el egoísmo no van nunca juntos. Cumplamos la ley de la evolución, construyamos siempre, no destruyamos nunca, pues como ya hemos dicho, todo lo existente cambia para adquirir progresivamente grados superiores de perfección. La lengua. El hablar por hablar es una de las mayores calamidades que mortifican y degradan a la humanidad. Decía el apóstol Santiago que la lengua era un miembro, pequeño miembro que se podía gloriar de grandes cosas, ¿no? Puede ser un pequeño fuego que enciende un vasto bosque y un mundo de maldad, ¿no? Preguntaba Pitágoras, ¿qué es el silencio? Y respondía, la primera piedra del templo de la sabiduría. Solo podremos hacer el bien si dominamos nuestro pensamiento, porque éste se manifiesta en actos. Y como dice el doctor Kim-Su Lee, aquí presente entre nosotros, los pensamientos son la materia de la que llenamos el cuenco de nuestro corazón, ¿no? Y añadir, ¿no?, que si la mente que une al hombre material con el hombre espiritual se dirige hacia la pasión o el deseo, se engendra la acción mala, ¿no?, o egoísta, ¿no?, que terminará en vicio por la repetición del deseo.
Y si la mente se enfoca hacia el espíritu, hacia la conciencia, surgirá la acción buena, que engendra virtud por el hábito de sacrificar el deseo al deber y la pasión a la razón. Sacrificando nuestros deseos a favor del bienestar colectivo es como podemos lograr una verdadera y duradera paz social. Repito esto, porque da risa, ¿no?, viendo el panorama social, ¿no? Sacrificando nuestros deseos a favor del bienestar colectivo es como podemos lograr una verdadera y duradera paz social. Decía Pitágoras sintetizando todo esto, ¿no? Si te dedicas a negocios públicos, renuncia a los tuyos. Hablar bien, pensar bien, obrar bien es la base para lograr la armonía en nuestras relaciones. Y ya para terminar, decir que la inteligencia se alimenta de sensaciones recibidas por los sentidos y de las ideas de otros hombres, pero las ideas de esos otros hombres no formarán parte de nuestra conciencia hasta que no estén en nosotros las sensaciones fundamentales de la idea. Por esto, para que no se indigesten nuestros hijos, hay que darles sensaciones, nunca ideas hechas. Asimismo, el espíritu no se alimenta de una moral hecha, sino de sensaciones que sugieren moral. El espíritu se alimenta de cariño, de fraternidad, de amistades, de la contemplación de la naturaleza, de sensaciones musicales que son vibraciones espirituales en el campo de los sonidos. Vivamos el maravilloso espectáculo de la naturaleza y de la vida. No caigamos en el desánimo, necesitamos tener muchos años para ser jóvenes. No comparemos, ni midamos, ni pesemos. Amemos con todas nuestras fuerzas hasta el último instante o suspiro de nuestra existencia. Tenemos que ser alegres porque servimos a la creación. Levantémonos cada mañana con la alegría del que sabe que su vida es un misterio, para vivir y luchar por la educación de los niños y jóvenes, y la de un mundo que nos necesita a manos llenas para restituir una moral y una justicia que nos merecemos y que nos pertenece. Bueno, y nada. Ahora, a continuación, pues, Jesús Abuelo era un formado.